Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean bendecidas, protegidas, respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Y agradecemos también a usted el que nos permita, el que nos reciba en su casa, en su auto, en su trabajo, en su celular, en su computadora. Muchas gracias. Nuestro deseo es que la palabra de nuestro Padre Dios sea sembrada en vuestros corazones y que esa palabra, el consejo que el Señor envía, genere vida, salud, sanidad, restauración, consuelo, fortaleza, transformación en vuestra vida y también en vuestro ambiente. Tenemos clara seguridad que cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona, esa palabra cumple un objetivo, cumple un propósito. Y el Señor, nuestro Padre Dios, vela sobre su palabra para que las promesas, para que el consejo otorgado tenga un resultado extraordinario en vuestras vidas. Por eso leer la Biblia, escuchar una enseñanza, no es pérdida de tiempo. Todo lo contrario, genera una bendición, una transformación en todo vuestro ser. Pues esta mañana el Señor envía su palabra y que usted al recibirla la ponga por obra, porque eso va a traer un resultado diferente al que no tiene el consejo escritural. Queremos informarles que antes de que termine la transmisión estaremos orando por vuestras peticiones, necesidades que usted está teniendo o algún problema que usted esté atravesando. Tenemos clara seguridad que cuando elevamos nuestra oración, elevamos nuestra plegaria al Creador, nuestro Padre que está en los cielos responde de manera sobrenatural. Responde de manera muy especial porque Él es rico en misericordia, rico en bondad, rico en amor, rico en bendición. Y en el momento en que sus hijos, su pueblo clama, Él escucha, Él interviene de manera sobrenatural. Queremos también invitarle para que nos apoye compartiendo la palabra de nuestro Dios con sus amistades a través de las redes sociales como es Facebook y YouTube. Ministerios La Gloria del Rey Central, así es la dirección. Ministerios La Gloria del Rey Central, para que también la palabra de Dios genere bendición a muchas más personas. De esa manera estaremos cumpliendo con un mandato, con una instrucción que el Señor Jesucristo dejó para cada uno de nosotros. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Así es que al momento que usted comparte la palabra, usted está siendo un discípulo también del Señor compartiendo el mensaje. Pues en esta mañana vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2, y vamos a tomar alguna de las palabras, alguno de los mensajes que el Señor le está dando a la iglesia de Sardis. Usted se ha de acordar o ha leído el libro de Apocalipsis, hay un mensaje a 7 iglesias, pero una de ellas tiene el Señor un mensaje y tiene que ver con muchas de las formas en las que el pueblo creyente en la actualidad está viviendo. La palabra del Señor, cuando es enviada, es para que nosotros corrijamos, pongamos un alto
a las cosas que no están bien. Por eso el Señor envía su consejo. A esta iglesia de Sardis le dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Este es un mensaje muy serio, muy alarmante cuando hay una simulación, cuando el creyente vive de una manera aparente, dando una apariencia. Dice el Señor a esta iglesia, y ahora lo otorga al pueblo en la actualidad, nos dice: hay que tener cuidado con las apariencias. Hay que tener cuidado de estar manifestando algo que no estamos desarrollando. Le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Versículo 2 dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Veamos que es un mensaje que trae a nuestro corazón una revisión, una reflexión, para que haya una introspección, una revisión interna de no estar viviendo engañados. Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente: el engaño va a ser una de las manifestaciones de los últimos tiempos. El engaño, la mentira, la falsedad, la simulación, la hipocresía serán señales de los últimos tiempos. Y aquí vemos un engaño, aquí vemos una simulación, aquí vemos una apariencia que estaba viviendo la iglesia. Y este ejemplo, traigámoslo a nuestro presente, debido a que estamos en tiempos finales, amado pueblo de Dios, y es necesario que como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, no vayamos a vivir engañados. El Señor dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Si algo quiere, si algo sabe, si algo detecta nuestro Padre Dios, es cuando hay verdad o cuando hay falsedad. Cuando se habla la verdad o cuando está contaminado de engaño o simulación. Dentro de la supervisión que hace nuestro Señor a esta congregación, le está diciendo: hay un engaño. Despierta. Por eso le dice: ponte en vela, abre los ojos. Ese adormecimiento espiritual hay que quitarlo de vuestra vida, porque tienes un nombre de que vives. Tienes una apariencia, tienes un nombre de que estás activo, pero realmente la falta de vida, la apertura a la muerte ha estado trabajando en tu vida. Has estado dejando morir muchas de las cosas que le hacías o trabajabas para el reino de Dios. Has estado dejando de atender, de servir, de vivir una vida disciplinada en las cosas espirituales. Has descuidado probablemente tu ministerio. Has descuidado a tu familia. Has descuidado los compromisos que adquiriste en el momento en que conociste al Señor. Están a punto de morir. Y otro mensaje que le dicen a esta iglesia: no he hallado completas tus obras.
O sea, has estado queriendo desarrollar la obra de Dios, inicias con actividades, pero no las concluyes. Tus proyectos no tienen una conclusión. No estás terminando lo que inicias. Hay inestabilidad en tu vida. No hay una una fortaleza manifiesta en tu vida, sino has mostrado debilidad. Has mostrado flaqueza, la falta de carácter para concluir lo que inicias. Es lo que le están diciendo a esta congregación. Y hoy el Señor nos trae esta palabra, porque puede ser que haya cosas en vuestras vidas que queremos desarrollar, pero solo lo dejamos a medias. Inicias algo y no lo terminas. Entonces, eso no le agrada a Dios. Dice, no he hallado completas tus obras. O sea, lo dejas en pausas, lo dejas a medias. Tienes una cierta motivación de hacer cosas para Dios, pero no las concluyes. Lo dejas en pausa. Y eso me habla de que los trabajos, los proyectos, las acciones son incompletas. No tienen un sello de certificación de que concluiste algo, de que llegaste a la meta o llegaste al objetivo. En el momento en que el Señor le dice, hay cosas que están a punto de morir, o sea, están agonizando, están débiles, están enfermas o enfermos los proyectos, eso acarrea que al entrar en acción la muerte, entonces el Señor nos dice allá en el libro de Mateo 24-28, que donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Donde está la carroña, donde está donde está el cuerpo muerto, donde está el cuerpo, acuérdese que el cuerpo se convierte en carroña, en alimento para los buitres, dice, allí se amontonarán, allí habrá un movimiento de buitres, de animales carroñeros que querrán desaparecer, querrán acabar con ese cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con esto. La vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, debe de ser guiado por el Espíritu Santo para que no entre la muerte a su vida. Cuando se dejan morir las cosas que son de Dios, las cosas espirituales, entonces el cuerpo de esa persona se convierte en un imán, se convierte en un atractivo de los buitres, figura de espíritus malignos, figura de espíritus inmundos. Los buitres representan también a los espíritus de enfermedad, espíritus de temor o miedo, pero también representan a los demonios. Entonces, en donde hay alimento para esos buitres, en donde la dimensión muerte entra, entonces viene esa invasión espiritual negativa a generar estragos, a generar dolor. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de Sardis, ponte en vela, abre los ojos, revisa cómo está el ambiente espiritual de tu vida, el ambiente espiritual de tu casa, el ambiente espiritual que te rodea. Revisa si no estás siendo
hostigada por buitres, por espíritus malignos que están queriendo quitarte la paz, que están queriendo enfermar tu atmósfera, que están manifestándose en inquietudes en tu alma. Revisa. Ahora, cuando vemos que se amontonan los buitres sobre el cadáver, es porque la persona ha tenido una desconexión de la vida. La persona se ha desconectado de la fuente de su poder. Y la fuente de nuestro poder es el precioso Espíritu Santo de Dios, que nos envía un consejo continuo, nos envía la revelación de su palabra, y entonces la persona, cuando descuida la presencia divina, la presencia del Espíritu de Dios, y descuida la palabra que produce vida, esa persona comienza a contaminarse, a debilitarse, a enfermarse, a perder la visión, a perder la orientación, a perder el discernimiento, a perder lo valioso que Dios le ha dado. Entonces la persona se debilita y deja de ser disciplinada o discípulo del Señor. Y entonces la iniquidad, la maldad aumenta. En ese mismo capítulo 24, vemos cómo el Señor revela, dice que debido a que la iniquidad se iba a multiplicar, la maldad se iba a multiplicar, el amor de muchos iba a enfriarse. Entonces, el Señor nos envía este mensaje, amado pueblo de Dios, para que hagamos una revisión de cómo están tus obras, cómo está tu conexión con la fuente de poder, o sea, Dios, Espíritu Santo, palabra, congregación, servicio. ¿Cómo está tu relación con el Creador y tu relación con las personas con las cuales tienes una conexión, tienes una armonía? Porque si algo pregona, si algo trabaja el espíritu maligno o los demonios o el propio Satanás, es querer que tú te desconectes, que tú te separes de la fuente de tu poder. Por eso acosan, por eso tientan, por eso enferman, por eso debilitan estas estructuras a la vida del ser humano para que pierda la fuerza y termine en una situación de acoso y muerte espiritual. Hay un relato, hay una palabra profética que el Señor envió al profeta Ezequiel en el capítulo 33-31, de cómo entra, de cómo opera esa falta de vida, esa falta de compromiso, esa falta de ministración de vida en la persona. El Señor habla a través del profeta y le dice acerca de la visión de cómo estaba el pueblo. Y esto se repite constantemente en diferentes tiempos, diferentes lugares, diferentes congregaciones, diferentes colaboradores. Mire lo que dice: y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Fíjese, oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Este es uno de los problemas que vive la persona cuando no toma en serio la vida espiritual, el compromiso con su Creador.
asisten a una reunión solo para dar una apariencia de que oyen, de que atienden el mensaje y se manifiestan como pueblo de Dios. Dice, como pueblo mío, oyen la enseñanza, pero no la hacen, no la practican, sino que siguen sus deseos sensuales. Y esto repercute, esta acción negativa de escuchar la palabra y no practicarla, se abre una puerta, se abre un espacio para que espíritus malignos torturen o aflijan la vida del creyente. En el libro de Lamentaciones, en su capítulo 2, versículo 20, hace una pregunta. Hay una pregunta, hay una interrogación, diciendo, ¿habían de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Fíjese cómo el pueblo de Israel tuvo una frialdad en su conexión con Dios, una desconexión de la palabra, al grado de que dice la Biblia que por mucho tiempo no hubo profeta o no hubo sacerdote que enseñara la ley. En este libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 20, habla de que hubo muerte en el santuario. El sacerdote y el profeta murieron. A la iglesia de Sardis le dice, ponte en vela, porque, estoy parafraseando esto, puede suceder que el profeta y el sacerdote interno que tenemos todos puedan estar muriendo, puedan estar enfermándose y debilitándose, y entonces entre en acción la muerte. Dios la reprenda. Nosotros fuimos llamados a vida. ¿Qué representa esto? Sabe que el sacerdocio representa el servicio al Creador y el servicio al pueblo. El ser un hombre que intercede, un hombre que clama, un hombre que adora, un hombre que sirve, un hombre que enseña, un hombre conectado a la palabra de Dios. Es lo que representa el sacerdocio. Un hombre que sabe lo que a Dios le agrada, que conoce lo que a Dios le agrada. Y a todos nosotros el Señor nos ha dado ese privilegio y nos ha dicho que pertenecemos a un reino de sacerdotes. Entonces, las cosas que están por morir, ¿no será el sacerdocio que el Señor ha colocado en tu vida? ¿No será que estás dejando de servirle? Alabarle, adorarle en compañía del pueblo. Mucha gente se ha quedado desconectada de su servicio. Mucha gente ha perdido la conexión con su congregación, con su pastor, después de esta pandemia. Mucha gente ha dejado entrar la frialdad espiritual y por eso el Señor envía esta palabra para que no permitas que la muerte entre y acabe con el sacerdocio y el ministerio profético. ¿Qué representa el profeta? El profeta es aquel que trabaja, tiene una operación como un centinela, tiene los oídos activos, tiene la visión activada, tiene el entendimiento
que comprende lo que se está viviendo en nuestro entorno. Vemos cómo el Señor llama a sus profetas como centinelas y les dice: si ves que viene el peligro, adviérteles, porque si no yo demandaré la sangre de aquellos que por dejar que entre la destrucción se lleve la vida. El centinela tenía tal compromiso y responsabilidad de tocar el shofar, tocar la alarma, sonar el mensaje, decir: viene un peligro, viene una situación difícil. Pero tenía que tener una buena visión, buenos oídos y un buen entendimiento. Pero vemos cómo en este libro de Lamentaciones, vemos cómo revela, pues, que estas lamentaciones se hizo el pueblo después de pasar por una circunstancia muy terrible, muy triste, por la invasión que hizo Nabucodonosor a Jerusalén y se llevó lo más valioso. Ahora el lamento es cómo es que en el santuario, cómo es que en la casa perdió la vida el sacerdote y el profeta. Y todo fue porque dejaron que la muerte entrara, agonizara, enfermara el servicio, la honra, el temor al Señor, el amor a Dios, el amor a su palabra. Y por eso en esta mañana nuestro Padre Dios nos envía este mensaje para que tú revises, o más bien incluyámonos todos, revisemos que no vaya a estar muriéndose esa unción sacerdotal que Dios te ha dado. No vayas a ser tú el responsable de abrirle la puerta a espíritus malignos que invaden, que penetran en el matrimonio, en el hogar, distracciones, frialdades, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, murmuraciones, que son manifestaciones de la carne. Porque a mayor carnalidad, mayor carroña, mayor atracción para los buitres. Y entonces comience tu vida a tener deterioros, comience tu vida a tener angustias, y puede ver estas manifestaciones en el libro de Lamentaciones 1:20, cómo el pueblo hace una presentación de una radiografía de lo que había en las entrañas de los hombres y mujeres del pueblo. Dicen, está hablando Israel y dice: estoy angustiada, hierven mis entrañas. Fíjese, número 2, hierven mis entrañas. Número 3, mi corazón se revuelve. ¿Qué servir las entrañas? Entraron en una terrible, en altas temperaturas, dolores en el cuerpo, enfermedades. Y Dios nos libre de estar en esa dimensión. Y menciona, dice, porque he sido muy rebelde, no nada más rebelde, sino muy rebelde. Y eso es lo que se va a evidenciar en los últimos tiempos, amado pueblo de Dios, la rebeldía, la rebelión. Y en exceso, la rebelión en exceso, en donde el hombre no tendrá temor de Dios, en donde dice aquí en Lamentaciones 1:20,
dice que la casa, dice, la casa es como la muerte. El Señor nos libre. Por eso el mensaje que Dios le da a Sardis le dice, ponte en vela, abre los ojos, abre tu oído, abre tu entendimiento, porque quiere entrar esta dimensión en tu vida. Quiere apagar, quiere hacer que muera el amor hacia las cosas de Dios. La gente pierde interés en asistir a la casa del Señor, pierde interés en servirle a Dios, pone una infinidad de pretextos. La gente pierde el interés por predicar la palabra de Dios. La gente pierde su interés por recibir instrucción y consejo del Señor. La gente pierde interés y menosprecia al mensajero que da la palabra. Esos son los síntomas de los últimos tiempos, en donde la carne, la manifestación de esa operación diabólica llamado anticristo infectará la mente y el corazón de muchas personas, en donde la gente llegará a magnificar más el amor por los placeres, el amor a sí mismo y el amor al dinero. 3 amores. Vuelvo a repetirlos. Eso lo dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Los hombres en los últimos tiempos serán amadores de sí mismos, o sea, un ego exagerado, un ego manifiesto, amadores de los placeres y amadores del dinero, en el cual muchos, dice, atormentaron su alma, atormentaron su vida, tras ir tras estos amores. Esa manifestación de la rebelión contamina estas 3 áreas o oferta estas 3 áreas en la vida del ser humano y fomenta un culto a sí mismo. Yo quiero, yo pienso, yo siento, el culto a sí mismo. Yo quiero, yo pienso y yo siento. Cuando tenemos que doblegar nuestra voluntad, el Señor lo dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos y estar conectados a la fuente de la vida, ustedes tienen que negarse a sí mismos. Ustedes tienen que tomar el compromiso, tienen que tomar su cruz. Y número 3, tienen que seguirme. Tienen que seguir mis huellas, mis pasos, mi ejemplo, mi carácter. Pero en el último tiempo, todo lo contrario a lo que el Señor enseñó es lo que se está manifestando. Yo quiero esto, no me importa lo que quieran los demás. Dios dice, pero yo quiero esto. Su palabra dice, pero yo quiero esto. Yo pienso. Anteponen sus ideas, sus conceptos, sus filosofías antes que lo que está escrito en el libro sagrado. Yo siento. No lo que siente el otro, no lo que siente mi cónyuge, no lo que sienten los demás, no, yo lo que siento. Entonces hay un culto a la persona y eso produce muerte. Y entonces esa persona se vuelve en la carroña de buitres, en donde atrae buitres. Entonces la pregunta es, ¿entonces los cristianos pueden estar contaminados por demonios? Un buen cristiano no.
Pero una persona que se desconecta de la fuente de poder, que descuida al Espíritu de Dios, esa persona está vacía. Entonces llegan invasores y penetran ese corazón, penetran esa vida. Y por eso el Señor nos envía su palabra en esta preciosa mañana para que entendamos que si nosotros, dice Gálatas 5:24, dice, pues los que son de Cristo Jesús. Acuérdense que la palabra Cristo es la palabra en griego de Mashiach, Mesías, ungido. Pues si son de Mashiach, si son de Cristo Jesús, Yeshua, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la clave. Si somos seguidores, discípulos, si amamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, entonces, por ende, vamos a tener buena comunión con Dios y buena comunión con su palabra. Y fíjese cómo es interesante la palabra de nuestro Dios, porque la palabra Mashiach en hebreo representa ungido, representa alguien que tiene unción. Y usted se dará cuenta que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Pero también el hebreo tiene permutaciones donde usted puede leer de izquierda a derecha. Y hay algo muy interesante, que esa palabra Mashiach, ungido, el ungido de Dios nuestro Señor Jesús, esa palabra Mashiach, cuando usted lee de izquierda a derecha, se forman dos palabras. Se forma la palabra Jai, que es vida, y se forma la palabra Shem, que es nombre. Entonces, una persona que es ungida, una persona que desarrolla una conexión con el Espíritu de Dios que te da esa unción para que seas un ungido, es una persona que tiene vida conectado al nombre de nuestro Dios. Es una persona que proclama vida y engrandece el nombre de Dios. Es una persona que ministra vida y santifica el nombre del Creador. Es un Mashiach. Una persona que habla bien del nombre de Dios, el cual le da y le otorga vida. Entonces, dice el apóstol Pablo, si son de Cristo, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es que una persona que es discípulo, creyente, hijo del Creador, se va a negar a su yo quiero, yo pienso, yo siento, y va a someter su voluntad a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, dijo mi Señor Jesucristo, sino tu voluntad. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor? Magnificando el nombre del Creador, magnificando la gloria del Creador, y sus obras estaban rodeadas de vida. Sus acciones, su carácter, su enseñanza ministraban vida. Por eso, amados hijos de Dios, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos en que
en querer hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. No, hagamos lo que a Dios le agrada, hagamos lo que quiere Dios que desarrollemos, entonces vuestra vida será coronada de favores. No permitiremos que nuestro cuerpo se vuelva carroña de buitres. No permitiremos que vuestro cuerpo se vuelva templo de demonios. Líbrenos Dios. Tú debes de reflexionar y mirar cómo están tus obras. ¿Están completas? ¿Eres disciplinado? ¿Eres atento? ¿Eres respetuoso? ¿Tu sacerdocio lo estás desarrollando con excelencia? ¿Tu atención profética está activada? Porque estas cosas las revisa el Creador. Y por eso Él envía su palabra, para que nos arrepintamos, modifiquemos nuestra conexión. Revisa tu conexión. Revisa si estás siendo un inconcluso en tus obras, en tu trabajo, en tu servicio, en tu congregación, en tu ministerio. ¿No serás tibio? ¿No estarás en la mediocridad? Porque Dios quiere gente definida. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y entonces, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Mashiach, que nos enseña a portar vida y a magnificar el nombre de Dios. Chai Shem, vida, conectado al nombre de Dios. Entonces, cuando vemos este mensaje, el Espíritu de Dios nos habla en Gálatas 5:16 y nos dice: digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Fíjese, hay una lucha, hay una confrontación entre tu carne y tu espíritu. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos su palabra, para que al tener buena conexión con Dios y buena conexión con su palabra, entonces tendremos buena conexión con los que están a nuestro lado, buena conexión también en la enseñanza. Y eso hará entonces que nuestra vida esté activa todas las promesas y bendiciones que el Señor ha enviado para sus hijos. Quiero terminar narrando una parábola que el Señor Jesucristo mencionó, y va a ser muy claro esto. Dice que un padre, Lucas 15:11, un padre o un cierto hombre, lo menciona así, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y veamos cómo ese padre, ese hombre, le repartió sus bienes. Desde aquí vemos ya cómo entra en acción la contaminación de la rebelión, la contaminación de la apostasía. Lo quiero aplicar a los tiempos finales, este relato, para que veamos cómo la Escritura nos enseña de una manera muy clara. Vemos a un hijo faltándole al respeto a su padre, un hijo reclamando la herencia antes de tiempo, un hijo queriendo ocupar, queriendo disfrutar antes de tiempo, cuando todo lo tenía a su alcance. Ahí vemos la rebelión en acción.
Un hijo magnificando su ego, yo quiero, yo pienso, yo siento. Amadores de sí mismos, amadores de los placeres y amadores del dinero. Son tres amores que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que van a operar en los últimos tiempos. Amadores de sí mismos, buscarán sus propios deseos, buscarán sacar ventaja, buscarán conectarse con la falsedad y el engaño y la simulación, solo para sacar sus propios beneficios. Amadores de placeres. ¿Para qué quería la herencia antes de tiempo? Ya lo vamos a ver más adelante. Para ir a gastárselo, para ir a derrocharlo. Y número 3, amor al dinero. Quería la herencia. No muchos días después, dice, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Se alejó de la casa, se alejó de su servicio, se alejó de su sacerdocio, se alejó de su espíritu de colaboración. Se fue de la casa. El abandono. Se fue a una provincia lejana, lejos de papá, lejos del servicio para fomentar más riqueza en esa hacienda. Se fue, se apartó. Esta es otra de las manifestaciones. Dice, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Lamentablemente, lejos de la presencia de Dios, no se puede lograr nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo mi Señor. El hombre sin Dios no es nada. Dios sin el hombre, Dios sigue siendo Dios. En este siglo XXI, ¿será que el hombre necesite a Dios? Claro que necesitamos a Dios desde el principio y hasta el final de nuestra vida, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. El hombre necesita a su Creador. Cuando lo había gastado todo, lamentablemente así es el ser humano, toda la riqueza de espíritu, riqueza de carácter, riqueza de destino, riqueza de relaciones, riqueza de finanzas, todo lo perdió. Todo se acabó. Dice que vino una gran hambre en aquel país. Claro, la persona sin Dios se vuelve en una carroña, en una necesidad terrible. Seres invasores comienzan a hostigar. Y comenzó a pasar necesidad. Lamentablemente así es el ser humano. Hasta que no viene esas entrañas hirviendo porque tiene algún malestar. Hasta que no llega el problema latente así tan terrible, es cuando se acuerdan. Dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Fíjese, todavía con cierto orgullo y soberbia, va, en vez de volver a su casa, va y busca refugio con el psicólogo, con el psiquiatra, con el hechicero, con la bruja, con el que lee las cartas, con el que lee las manos. Va y quiere refugiarse en la santería, en el ocultismo. Y él lo mandó, dice, a los campos a apacentar cerdos. Dice, cuando la persona se refugia en otra persona que no tiene a Dios, lo único que va a hacer es conectarte con la inmundicia. Los cerdos son representantes de demonios, o sea, en la Biblia cuando habla de cerdos habla de inmundicia, habla de impureza, habla de espíritus malignos, habla de suciedad. Se fue a refugiar, fue a pedirle consejo, siendo él hijo de un padre conocedor. Va y se refugia, va e intenta a trabajar con un hacendado de cerdos. Qué terrible es esto. Quiere hacerle ya al filósofo.
quiere hacerle ya al consejero psiquiátrico y lo único que hay en su ser interno es muerte. Y lo que hay en su mente es muerte, porque separados de Dios lo invaden los miedos y temores, la escasez, la enfermedad. Y luego versículo 16 dice, deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Fíjese, la alimentación de los cerdos. Versículo 17, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El cuello es la conexión de lo celeste con lo terreno. Vuelve la conexión, el beso de la conexión. Hay un Padre maravilloso que está dispuesto a darnos vida y vida en abundancia. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Escuchó el Padre la voz del arrepentimiento. De aquí aprendemos que cuando alguien se arrepiente hay que dejar que hable y que vuelva a conectarse ese diálogo, que manifieste lo que ha hecho y que vuelva a reconectarse con su Creador. Y nuevamente vemos la manifestación del amor de Dios cuando el Padre le dice a sus siervos, pronto, nada de que después, no, es inmediato, trae la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano, sandalias en los pies. ¿Qué desconexión tan grande tuvo este muchacho cuando se fue de la casa? Se quedó sin ropa. Se quedó sin un pacto, porque el anillo representa pacto. Se quedó sin respaldo en su caminar, las sandalias. Y también vemos, dice, traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos. Se quedó sin provisión, se quedó sin alegría. Y mire lo que menciona el Padre, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Amado pueblo de Dios, amado Hijo de Dios, hay que hacer una revisión. ¿Qué cosas estás dejando morir? ¿Qué cosas estás dejando que estén agonizando? Y piensas que eso no va a traer alteración a tu vida. Hoy el Señor trae este mensaje para que reflexiones y revises lo que está a punto de perder la vida. Vuélvete al Señor, arrepiéntete, abandona esa vida egoísta, abandona esa vida tibia, abandona esa vida de conceptos equívocos, abandona la frialdad espiritual, vuélvete a tu Creador, que nuestro Padre te espera con un beso y la pronta ayuda para que tú recuperes la vida y vida en abundancia. Nuestro Padre Dios es un Dios de oportunidades, que no quiere ver a sus hijos alimentándose con algarrobas que se le daban a los cerdos, no. En la casa del Padre hay abundancia de pan, abundancia de vino, abundancia de miel, abundancia de manzanas, abundancia de granadas, abundancia de higos, abundancia de bendición.
En la casa del Padre está la protección a sus hijos. Esta mañana el Señor nos invita a activar, a velar, abrir los ojos, abrir el oído, abrir el entendimiento, para que la palabra que Dios nos da la llevemos a la práctica y no vayamos a dejar que el sacerdocio o lo profético se muera de nuestra vida. Padre bueno, oremos. Padre bueno, hemos dado, Señor, tu palabra en esta mañana. Suplico, mi Dios, que esta semilla genere vida, reflexión, arrepentimiento en la vida de tus hijos. Amado Padre, ponemos en tus manos las diferentes necesidades, problemas, angustias, aflicciones, enfermedades, circunstancias adversas en el negocio, en los trabajos, en los proyectos, las amenazas legales que tienen algunos de tus hijos. Por favor, Padre, interviene de manera sobrenatural para que ellos puedan recibir la ayuda, el milagro, la solución, la respuesta, alternativas, puertas abiertas, y que, así como lo testificaron tus discípulos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, que de igual manera podamos ser testigos y dar testimonio de tu gran poder y de tu gran amor. Gracias te damos porque sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús declaramos vida y vida en abundancia en la vida de tus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes confianza, tengan ustedes esa certidumbre de que el Señor activa la pronta respuesta a vuestras vidas. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de nuestro Padre Dios te respalde en todas tus actividades. Dios te guarde hasta el próximo programa.